11:05 de la mañana, la semana antepasada creo que hablábamos sobre la prevención de la salud y charlábamos con el doctor Walter Insaurralde, que es especialista en gastroenterología del Hospital Samig de nuestra ciudad, de nuestra zona, de la ciudad del Dorado, respecto de varios temas que tienen que ver con con su especialidad. Y el sábado estuve mirando uno de los en Instagram, en una de las redes sociales, un trabajo impresionante que lo están haciendo con la ayuda de la tecnología, y decidimos aventurarnos en invitarlo a que venga. Y bueno, aprovechando que hoy es feriado en El Dorado, se acercó y está en nuestros estudios el doctor Walter Insaurralde, que le agradecemos mucho que esté con nosotros. Buen día. Hola Pepe, buen día y buenos días a toda la audiencia. Un gusto realmente tenerte acá. Bueno, en primera instancia, el doctor Insaurralde es correntino. Yo soy correntino, sí. Nacido en la ciudad de Paso de los Libres. Hice mi formación en lo que es clínica médica en la ciudad del Dorado, en el Hospital Samig. Y después me fui a hacer la especialidad de gastroenterología a Buenos Aires, donde estuve 7 años. Y bueno, después decidí volver. Está ya instalado en El Dorado. Ya, sí, instalados. Van a ser 3 años que estoy en El Dorado. Uh-huh. Y esa especialidad en estos últimos años se ha incrementado el trabajo, y por qué, si es que es así, cree que se incrementó, o nunca se le valorizó, se le valoró, o no se hizo la prevención suficiente. Sí, la especialidad está valorizada, dentro de todo está bastante en auge. Tuvo mucho más un ascenso cuando fue el tema de pandemia. Que bueno, nosotros vemos también dentro de la especialidad, vemos patologías que están muy relacionadas al estrés y demás, que están conectadas con lo que nosotros llamamos eje intestino-cerebro. Y en eso entra lo que es el síndrome intestino irritable. Y en la pandemia estuvo, por el tema de que la gente estaba encerrada, además como que empezaba a somatizar en la parte intestinal, y donde tuvo mucho más hincapié esta especialidad. Y bueno, y hoy por hoy el tema del cáncer de colon que está creciendo, digamos, por el aumento de la prevalencia, la incidencia, sobre todo en pacientes jóvenes. El eje ese que hacías, el eje intestino-cerebro. Intestino-cerebro, qué ligado, ¿no? Porque a veces uno piensa, cuando estás nervioso no hay que comer, hay un montón de cosas que no hay que hacer. Entonces vos decís, pará, no están disociados, están totalmente asociados. Sí, sobre todo porque a veces tiene un gatillador que es, bueno, que en este caso el estrés, bueno, por varias situaciones, ¿no? Y hay pacientes que se le manifiesta con síntomas de diarrea, otro paciente que se le manifiesta con síntomas de constipación, o inclusive mixto. Cualquiera de las dos formas, y dice, bueno, algo me cayó mal, pero no, está pasando por una situación que hace que se gatille de esa manera. Uh-huh. Y en nuestra zona hay, más allá de la prevención, modos importantes de poder hacer un estudio. Sí, nosotros hoy por hoy el gold estándar, que es la panacea, digamos, para estudiar sobre todo el cáncer de colon, que es lo que más nosotros nos enfocamos. La panacea del gold estándar es la colonoscopía. Nosotros mediante la colonoscopía tenemos visualización directa del colon, vemos cómo está la mucosa del colon, descubrimos pólipos, los cuales nosotros los podemos resecar por endoscopía y evitamos una cirugía. Por eso hay ciertos parámetros que uno debe cumplir, y además el grupo etario para estudiarse. Y aparte también hay un método no invasivo que la provincia tiene y que lo distribuye el Ministerio de Salud mediante el Instituto Misionero del Cáncer, que es el test de sangre oculta en materia fecal. Ese test es sencillo, accesible, gratuito, uno lo puede realizar en su casa. Se toma muestra de su materia fecal,
Nosotros les brindamos un tubito, que es un tubito que tiene un palito que tiene una ranadura, tiene tipo una... ¿Ranura? Sí, una ranura en la punta donde uno junta la materia fecal, lo pincha varias veces y lo coloca dentro del tubo. Ese tubo se manda a analizar en Posadas y ahí tenemos datos de que si hay positividad, porque eso es lo que descubre ese test, es la presencia de hemoglobina que en la materia fecal, que quiere decir que un pólipo está sangrando, alguna lesión vascular ahí está presente, digamos, para que nos lleva a nosotros a hacer la colonoscopía. Uh-huh. También se observa, digamos, el color de la materia fecal, ¿no? Sí, eso no lo determina el test, pero uno se da cuenta, digamos, cuando la materia fecal, no vemos la sangre que está presente en la materia fecal, que es a simple vista, ese método es mucho más sensible, identificándolo. Y ese método es prácticamente nuevo, digamos, ¿no? Sí, está hace varios años. Antes teníamos el método cualitativo que nos definía si era positivo o negativo. Hoy por hoy contamos con el método cuantitativo. Entonces tenemos un parámetro, un punto de corte que nos dice, superando los 150 nanogramos de hemoglobina que se detecta en la materia fecal, el paciente puede tener alguna patología colónica. Entonces eso nos lleva a nosotros a brindarle al paciente un turno mucho más temprano para realizarse la colonoscopía. Y estos tubitos, digamos, ¿lo pueden proveer en los hospitales públicos? Exactamente, en todos los hospitales públicos, los CAPS, en cualquier centro de salud. Uh-huh. Eso está distribuido de forma homogénea en toda la provincia. Uh-huh. Qué bueno, porque es, si se quiere, más íntimo, digamos. Claro, exactamente, es mucho, lo lleva a su casa y lo hace cualquier día. Inclusive esos test pueden tolerar una semana, está guardado en la heladera, y en el momento que se acerca al centro de salud o anda por ahí cerca, lo puede dejar y eso se manda. Nosotros tomamos datos filiatorios, digamos, también el número de teléfono, y le avisamos al paciente cuando está el resultado de su test, o inclusive se le manda por WhatsApp. Mira, bien privado. Bien privado, exactamente. Porque, digamos, hay como todavía ese preconcepto del que puede tener cáncer, del que no puede tener cáncer, del que tiene este inconveniente de salud o tiene tal inconveniente de salud. Y realmente ese es un método muy, creo yo, muy útil. Sí, inclusive porque antes, el único método, cuando se contaba antes de esto, hace muchos años atrás obviamente, era la colonoscopía. Entonces había varias barreras, sí. Las barreras sociales, la barrera del médico, de poder acceder a hacerse una colonoscopía. A veces tenían turnos muy prolongados, la preparación, el miedo, etcétera. Sí. No, porque es, digamos, yo me lo hice en alguna oportunidad, digamos, pero es la realización es, es como una cirugía casi, digamos, ¿no? Sí, no tanto como una cirugía, pero sí hay que... Es un estudio mínimamente invasivo. Sí. Que, mediante un tubo que tiene una camarita en la punta, nosotros recorremos todo el colon en búsqueda de lesiones. Actualmente siempre se hizo, en realidad, con anestesia. El paciente está dormido. Con anestesia, eso quería decir. Está dormido, no siente nada, entonces es como que el paciente no sufre dolor, está tranquilo, no se mueve durante el procedimiento, y también nos deja la tranquilidad a nosotros poder hacer el trabajo. El trabajo, exactamente. Uh-huh. ¿Por qué elegiste esa especialidad? Y a mí, yo siempre, cuando estudié medicina, quise hacer, siempre me gustó la parte digestiva. Estaba entre si hacía cirugía o gastroenterología. En el tiempo que hice la facultad, roté por varios sectores y siempre me tocaban, mis jefes de prácticos eran gastroenterólogos. Entonces, como uno preparaba la historia clínica, armaba la historia clínica para presentar a su jefe de práctico, y era siempre relacionado a la gastroenterología. Me fue llamando hasta que el día que hice clínica dije, no, voy a hacer gastro. Yo hago clínica, voy a hacer gastro, y nada, me presenté ahí hice la residencia clínica médica en el Hospital Samigui, y me presenté con el doctor Imbat, que le mando un saludo.
Y le dije, Doc, yo quiero venir a mirar las endoscopías porque yo quiero hacer gastro. Yo estoy acá para, o sea, termino mi residencia clínica porque para hacer la especialidad de gastroenterología se pide una carrera básica que es la residencia clínica médica. Y bueno, y él me fue guiando, me fue mostrando y nada, después decidí hacer la especialidad en Buenos Aires y ahora estoy acá. Y volver al Dorado. Exacto. ¿Misiones tiene los elementos necesarios para realizar un gastroenterólogo y principalmente el hospital público? En este caso estamos hablando del hospital SAMIC. ¿Tiene los elementos necesarios para poder hacer un buen trabajo? Sí. Hoy por hoy estamos llevando a cabo muchos procedimientos que antes no se hacían en el hospital SAMIC. Porque nos hacía por el hecho de que hay ciertas cosas o cierta forma de trabajar en las endoscopías que se va actualizando día a día y esto va acompañado de la tecnología, ¿no? Y bueno, hoy por hoy que la tecnología nos genera un avance importante en lo que es toda la salud digestiva, lo estamos implementando en el hospital SAMIC. Con muchas cosas, muchas terapéuticas que inclusive antes no se hacían, había que mandar al paciente a Posadas, de Posadas se podía ir a Buenos Aires, etcétera. Hoy lo estamos haciendo todo en la parte de la zona norte de la provincia. De la provincia. El día, lo comentaba recién, el día sábado mirando Instagram me encontré con un video importante que el doctor Insaurralde puso al aire, lo puso en las redes. ¿De qué se trata esa tarea? Ese es otro procedimiento que está dentro de lo que es endoscopía, que se llama CPRE. Las siglas son colangiografía pancreático endoscópica retrógrada. Nosotros mediante ese estudio, que es un estudio endoscópico que es diferente al gastroscopio, que nosotros vemos todo lo que es el tubo digestivo, esófago, estómago, con el duodenoscopio nosotros accedemos a la vía biliar mediante la papila. Es un estudio, para que la gente entienda, tiene una visión diferente, una visión lateral, donde nosotros accedemos a uno de los conductos que comunica con el intestino delgado. Ese conducto está en comunicación con la vesícula y todas las vías biliares que van hacia el hígado. En los pacientes que suelen tener piedras en las vesículas, la mayoría del 80% de los pacientes que tienen piedras en la vesícula, el 20% se depositan en los canalículos. Eso obstruye la salida de bilis hacia el duodeno y genera que el paciente se ponga amarillo, que tinte amarillo, que le tiene los ojos amarillos, la piel amarilla, y empieza a elevar la bilirrubina, como uno dice. Mediante ese método nosotros hacemos un cortecito en lo que es la papila, que es la salida de bilis hacia el duodeno, y liberamos la zona de obstrucción. Las piedras que están depositadas en ese canalículo, nosotros sacamos esas piedras y la vía biliar queda expedita, creo, para drenar la bilis. Y en algunos casos, que la piedra no puede salir porque es muy grande, antes se derivaba cirugía para que por cirugía se saque esa piedra gigante. Bueno, ahora actualmente la medicina se actualizó, tuvo un avance. Mediante esa CPRE nosotros accedemos con otro tubo mucho más finito que tiene otra camarita en la punta y nos metemos dentro de la vía biliar. Al meternos dentro de la vía biliar visualizamos esa piedra. Estoy hablando de un conducto que mide 2 milímetros. Con otro tubito más finito que tiene camarita, accedemos a la parte de la vía biliar, vemos la piedra y rompemos mediante energía electrohidráulica. Mediante solución salina y pulsaciones de energía vamos rompiendo, fragmentando esas piedras para después sacarlo de forma convencional, como le había explicado anteriormente. Y eso es como una cirugía, digamos, ¿no? Claro, sí, nosotros. Es una operación, porque sí, nosotros tenemos que cortar un poquito la papila, que es la salida, que a veces está muy cerrada, para que esas piedras puedan salir de forma fácil. Claro. Pero es un cortecito mínimo. ¿Y en cuántos minutos se hace eso? Y eso, bueno, el procedimiento por ahí para fragmentar bien las piedras, porque a veces son piedras muy cálcicas que demoran. Nosotros vamos aumentando la frecuencia de choque y nos suele llevar 1 hora, 1 hora y media. A diferencia de la CPRE común, digamos, que
solemos sacar las piedras en 45 minutos, pero cuando las piedras son muy sólidas, muy grandes, necesitamos mucho más fuerza de choque. ¿Y eso es necesario que el paciente esté... le ponen... No me viene ahora cuando se duerme, digamos, cuando anestesia, sí o sí, todo paciente sí o sí tiene que ser anestesiado. Exactamente, nosotros no realizamos ningún estudio sin anestesia. Nosotros buscamos la tranquilidad del paciente, la seguridad del paciente y la seguridad de nosotros mismos. ¿Eso se hace en el SAMIC? Esto estamos haciendo en el SAMIC. El jueves fue uno de los primeros casos que comenzamos a hacer para, obviamente, futuro seguir avanzando en esto. ¿Y eso ha llegado hace poco ese avance? Está hace 20 años. Sí, pero acá, digamos. Acá en Misiones, sí, se hacía en el Hospital Madariaga y ahora lo estamos haciendo por primera vez, lo hicimos la semana pasada acá en el Hospital SAMIC. Qué bueno, qué bueno. Digo, es tan importante explicarle a la gente, porque también está esa mirada de que decimos que todo está en el Madariaga hoy. Por suerte, tenemos un hospital Madariaga muy completo, ¿no? Y que está esa mirada de que todo está en el Madariaga, pero que no se traslada a los hospitales de otros puntos de la provincia y en los SAMIC. Pero en este caso y en otros tantos casos hay especialistas y se está haciendo ese trabajo también. Sí. Lo que respecta, bueno, nosotros, el hospital hoy por hoy tiene muchas especialidades quirúrgicas y bueno, y estamos metiéndole mucho énfasis en lo que es la parte de gastroenterología, sí. El avance en gastro, colocación de stent en tumores esofágicos que antes no se hacía, que eso le da al paciente, si bien el avance por ahí, el cáncer está muy avanzado, el paciente no puede tragar y demás, para darle una mejor calidad de vida, que esté en su casa con sus familiares, nosotros colocamos stent, cosa que le permita tragar al paciente, vivir lo que tenga que vivir. Y nada, estar... Porque se cree que cuando hablamos de stent, seguramente pensarán de que es un problema cardíaco, pero claro, en este caso no. A veces el esófago, para explicarle, cuando hay un cáncer de esófago, por ejemplo, el tumor avanza y obstruye el paso de la comida. Uno usa, bueno, el paciente se somete a quimioterapia, radioterapia, el cáncer vuelve, recidiva. Y bueno, es como que ya no hay muchos más otros métodos para realizar al paciente y cuando me dicen, Walter, ¿es posible colocar un stent al paciente? El stent es un dispositivo que uno introduce dentro del esófago, expande, deja el tumor hacia los costados y le deja el pase libre de la comida. De la alimentación. ¿Una alimentación especial? No, común y corriente, sí, normal. Es como que lo llevamos al tumor hacia los costados y dejándole libre el pasaje a la comida. Es otro avance. Exacto. El paciente puede ir a su casa a disfrutar de un asado con sus familiares sin el miedo de tener la comida no me pasa. Qué bárbaro. Se ha avanzado tanto. ¿Se previene bastante en nuestra provincia y en nuestra zona o todavía falta un poco más de concientización con respecto a la prevención? Muy buena pregunta. Falta un poquito más de concientización. Nosotros lo que estamos ahora en el servicio de gastroenterología, que si bien tenemos poco recurso humano, tratamos de salir a la comunidad brindando charlas como esta. Ustedes, la comunicación, las redes sociales son un método de prevención porque hacemos que este mensaje llegue a muchas familias, muchos vecinos, se transmite el boca a boca. Mirá, están haciendo esto en el hospital, estaría bueno que vayas. Nosotros comenzamos lo que es el cáncer de colon, el testeo. Si bien el Instituto Nacional del Cáncer nos dice que comencemos la búsqueda a partir de los 50 años, hay muchos casos que se dan en pacientes jóvenes, entonces nosotros bajamos, nos mantenemos bajo la directriz de las guías americanas, bajamos la de testeo que es a partir de los 45. Y aquellos pacientes que tienen familiares directos que tuvieron cáncer de colon, algún tipo de cáncer, comenzamos 10 años antes, a los 40. Pero bueno, comenzamos a esa edad,
A partir de los 45 años, con el testeo de sangre oculta en materia fecal, una vez al año. Si es positivo, ese paciente pasa a la otra segunda instancia, que es la colonoscopía. Ajá. Y los pacientes que tienen familiares directos que tuvieron cáncer de colon directamente se someten a la colonoscopía. Colonoscopía, Sí. correcto. Porque hoy, en todas las enfermedades, no podíamos pensar nunca que un niño tenga diabetes, como por ejemplo ahora lo tiene, ¿no? Claro, exactamente. Antes era algo imposible, ¿no? O una hipertensión en un joven. Exacto. Y ahora ha bajado las edades en un montón de enfermedades. Sí, hoy por hoy se presentan muchas enfermedades que antes se desconocía que en ese grupo etario, digamos, Sí. se podían presentar. Sí. Por lo tanto, a los comunicadores, y ni que hablar a los médicos, les queda o nos queda una tarea muy ardua en cuanto al trabajo preventivo, a la prevención. Exacto. La prevención es fundamental porque es el método, el primer paso. Primer paso, que sepan que hay estos métodos en la provincia, que es de fácil acceso, son gratuitos, lo pueden ya hacer en la comunidad de su casa, que es el test de sangre oculta, y que no cuesta nada, es mandar a algún familiar, ir uno mismo a pedir el test, decir, vos te vas para el hospital, ¿te animás a pedirme el test que están hablando? Nosotros vinamos, solamente juntamos un par de datos, que el nombre del paciente, la dirección, número de teléfono, después nos mandan la muestra, mandamos a analizar y el resultado lo tienen en WhatsApp, se lo manda por WhatsApp. Inclusive, si por ahí ese paciente se nos colgó un poquito, no viene, nosotros sabemos qué dato tiene, que si es positivo o negativo, cuánto le dio, le llamamos, le decimos, te dio un test positivo, acércate y te damos charla de cómo es el paso a seguir. Brindamos tutorías, no es que el paciente viene un día, se dice tengo que hacerme una colonoscopía y se le mete adentro de un quirófano y se lo hace. No, nosotros le damos tutoría, cómo son los procedimientos, qué tiene que comer el día previo, cómo lo puede llevar, que siempre va a estar con un anestesista al lado, el médico que le va a hacer el estudio, con enfermeros. Eso para la colonoscopía. Sí. Y en cuanto a ese otro estudio, el del tubito, ¿tiene que tener una alimentación previa? No hace falta. Puede ser la muestra de materia fecal de cualquier día. De cualquier momento. Exactamente. Inclusive lo puede guardar en la heladera durante 7 días. Nosotros sí le decimos cómo tiene que tomar la muestra, de qué forma, porque hay siempre recaudos. Por ejemplo, la materia fecal no tiene que tener contacto con el agua del inodoro ni con la orina. Le damos un papel de filtro donde él deposita su materia fecal. ¿Eso ya viene con el tubo? Eso viene con todo el kit. El kit. Exacto. Y ahí le explicamos bien, el paciente entiende, le volvemos a preguntar si entendió, si nos dice que no, le volvemos a explicar, no hay ningún problema en eso. Pero bueno, para que el paciente pueda traer una muestra satisfactoria. Y hoy por hoy todo trabajador de salud tiene capacidad para poder informar y para poder ayudar a la prevención y también para brindarle ese kit. Exactamente. Eso se trabaja, estamos muy en contacto con lo que es zona de salud. Se manda a todos los CAPS, cada CAPS tiene su asistente para brindarle el kit. Contamos con un navegador central que está dentro del Hospital SAMIC, que es el que distribuye las muestras y le manda los diferentes los que están ayudando en la parte sanitaria en los CAPS y demás. Entonces se le brinda la información, se le dice cuántos kits le estamos dando y cuando necesiten más nos piden. Y también estamos todo en relación acá a lo que es Monte Carlo, Puerto Rico, Jardín América, etcétera. El kit es gratuito. El kit es gratuito, se acercan al hospital, a cualquier centro de salud y lo piden. Por último, doctor, nuevamente me gustaría escucharlo y un mensaje a la sociedad en cuanto a la prevención. Bueno, la mejor manera de prevenir es brindarnos entre nosotros mismos el mensaje, digamos, de que hay
tenemos los elementos necesarios dentro de la provincia para poder acudir a esto y llegar temprano. Lo que a mí respecta es el cáncer de colon. Nosotros estamos hacemos mucho hincapié en lo que es la prevención del cáncer de colon. Le decimos al paciente o decirle a tus familiares, decirle a tu vecino que se acerque, si tiene 45 años, 50, que se acerque. Es como como le digo siempre a mis pacientes, es como la mujer cuando va a la consulta con el ginecólogo, se hace el control mamario, el control ginecológico, el hombre cuando va al control de próstata, bueno, lo mismo, llega a la consulta, tenés 50 años, 45 años, hacete el test de cáncer de colon. Por lo menos es un test, es la muestra de materia fecal y esto te determina si es positivo o negativo y vos te vas tranquilo. Pero bueno, el mensaje es del boca a boca, los medios de comunicación, las redes sociales, que son uno de los primeros, las primeras accesibilidad que tienen los pacientes para acceder a este tipo de comunicación. Y una pregunta trae a la otra. En cuanto a las estadísticas, referías a la nación, ¿cómo estamos en nuestra zona? ¿Muchos pacientes? ¿Hay mucho cáncer de colon? Y sí, yo veo bastante cáncer de colon en lo que es la parte de la provincia. Nosotros por eso que hacemos mucha salida a la comunidad, pero es más por eso. Si quizás tiene que ver por el tema de que nosotros el ratio que incluye a toda la nación, toda la República Argentina, que son muy pocas las personas que se testean, es como que el mensaje no llega, entonces los pacientes, las personas no se testean. Entonces, para hablar de una estadística, tenemos cáncer de colon, pero llegamos tarde, cuando lo descubrimos el cáncer está muy avanzado. Tenemos menos del 30%. Entonces queremos aumentar ese porcentaje de testeo, de que personas vengan al hospital, vengan a un centro de salud, quiero testearme. Entonces nosotros esos datos ahí empezamos a incluirlo dentro de lo que es la estadística sanitaria y bueno, hoy por hoy gracias a la comunicación y demás, podemos decir hay más personas que se testean, podemos prevenir el cáncer de colon mucho más rápido, llegar más temprano. Sacarle al paciente que presenta un test de sangre oculta positivo, encontramos un pólipo, lo sacamos, le curamos la enfermedad, porque el cáncer de colon es el 90% curativo si llegamos a tiempo. Vemos el pólipo, resecamos el pólipo y estamos tranquilos que el paciente en 10 años está libre de enfermedad. Exactamente. Qué bueno, qué bueno. Doctor, gracias por venir, gracias por tomarte el tiempo de venir a nuestro estudio. Creo que también ya hay algunos medios locales que han advertido tu presencia y me parece que ese trabajo, más allá del trabajo, todo lo que significa estudiar medicina, el tiempo que dedican, que siguen capacitándose, porque esto es un avance cotidiano, el trabajo extraordinario que muchos de ustedes hacen en la prevención, me parece que es eso que hay que valorar mucho de nuestros profesionales de nuestra zona. Así que felicitaciones por la tarea, gracias por visitarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. 11:34 de la mañana.